El 30 de abril de 1945, a las 4:20 de la tarde, Heinz Linge puso la mano en el pomo de una puerta y la empujó. Llevaba años abriendo esa puerta. Decenas de veces al día. Era su trabajo, abrir puertas, preparar café, recoger ropa, anunciar visitas. Pero esta vez algo era diferente antes de que pudiera ver nada. Olor a pólvora. Lo golpeó de frente, denso, inconfundible. Linge se detuvo un segundo en el umbral. Y luego entró. 2 cuerpos. Un sofá, una pistola en el suelo. Y un silencio que, según escribiría décadas después, nunca olvidó. Lo que Linge encontró en esa habitación, ese tarde de abril, es algo que la historia oficial ha contado de una forma durante 80 años. Pero el 30 de abril de 2025, exactamente 8 décadas después, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, publicó documentos que habían permanecido sellados en los archivos de la antigua KGB desde el final de la guerra. Documentos con los interrogatorios completos de los hombres que estuvieron en ese búnker hasta el último momento. Y lo que esos documentos dicen sobre la muerte de Hitler no cuadra del todo con lo que nos contaron. Hay una contradicción, una sola, pero enorme. 2 hombres que estuvieron allí, que vieron lo mismo, que declararon ante los mismos interrogadores soviéticos, dan versiones que se excluyen entre sí. Y ninguno de los 2 mintió de forma obvia. Y ninguno de los 2 está vivo para explicarlo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es lo más cerca que hemos llegado jamás de saber qué pasó exactamente en ese búnker durante las últimas 48 horas del Tercer Reich. Y el detalle que cambia todo está al final. Para entender el 30 de abril, hay que volver al 28. Hay que bajar a ese agujero de hormigón bajo Berlín y entender en qué estado estaba el hombre que vivía allí dentro. Berlín ardía. Y eso no es una figura retórica. La ciudad ardía de verdad. Los bombardeos soviéticos habían convertido el cielo en una pared de humo y fuego que no se apagaba ni de día ni de noche, y el estruendo de la artillería del Ejército Rojo era tan constante que los hombres que llevaban semanas en el búnker ya no lo registraban como ruido. Lo habían asimilado. Era el fondo permanente de todo. Solo lo notaban cuando en raras ocasiones paraba unos segundos. El Führerbunker era un laberinto de hormigón a 8 metros bajo el suelo. 18 habitaciones pequeñas, techos bajos, pasillos estrechos que olían a humedad y a tabaco y a demasiadas personas encerradas demasiado tiempo. Unas 30 personas en esos días finales. Militares, secretarias, médicos, ayudantes, el cocinero personal, la perra Blondie, y al fondo del todo, en las 2 habitaciones más pequeñas, él. Hitler tenía 56 años. Los que lo veían en esos días decían que parecía 20 años más viejo. La mano izquierda le temblaba sin parar, un temblor que el doctor Theodor Morell, su médico personal, trataba con inyecciones cuya composición exacta los historiadores todavía discuten. Caminaba encorvado, arrastrando los pies. La voz que durante años había llenado estadios con 100.000 personas dentro, sonaba ahora apagada, ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico real. Pero la mente, en sus momentos de lucidez, seguía funcionando. Y eso lo hacía más impredecible que nunca. El 28 de abril, a última hora de la tarde, llegó al búnker la noticia que encendió la última furia de Hitler, la más personal de todas las que sus colaboradores más cercanos habían presenciado en años. Quédate, porque lo que desencadenó esa noticia explica todo lo que pasó después. Cada decisión de las siguientes 48 horas, la noticia llegó por radio. Un despacho de la agencia Reuters que alguien interceptó y llevó directamente al despacho de Hitler. Decía que Heinrich Himmler, jefe de las SS, el hombre al que Hitler llamaba mi Heinrich Fiel, el guardián del Reich, el más obediente de todos sus subordinados durante 12 años, estaba negociando en secreto con los aliados a través del conde Bernadotte, un diplomático sueco. Himmler, a sus espaldas, intentaba rendirse. Los presentes aquella noche describieron la reacción de Hitler como nada que hubieran visto antes. No gritó de inmediato. Hubo un silencio extraño, casi irreal, mientras leía el despacho 2 veces. Luego lo dobló, muy despacio, y entonces llegó la tormenta. Llamó a todo el que estaba en el búnker. Exigió que trajeran al general Hermann Fegelein, cuñado de Eva Braun, que había intentado escapar días antes disfrazado de civil. Fegelein fue juzgado en el acto y fusilado en el jardín de la Cancillería. Era la 1 de la madrugada del 29 de abril. El mensaje para los que quedaban alrededor era perfectamente claro. La traición tenía un precio,
Y ese precio se cobraba esa misma noche. La traición de Himmler rompió algo dentro de Hitler que ya no tenía reparación. Los que lo conocían bien lo notaron de inmediato. Algo cambió en sus ojos aquella noche. El historiador Anthony Beevor, que reconstruyó estos días con una precisión milimétrica usando decenas de fuentes primarias, escribió que varios testimonios coinciden en ese punto. Hitler pareció tomar una decisión interna después de leer el despacho. Una decisión sobre la que ya no había vuelta atrás. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa decisión incluía a personas a su alrededor que todavía no sabían lo que les esperaba. La noche del 28 al 29 de abril fue la última con algo parecido a vida social en el búnker. Hitler mandó llamar a sus dos secretarias personales, Traudle Junge y Gerda Christian, y a su cocinera, Constance Manciarli. Les ofreció champán. Habló de cosas que no tenían que ver con la guerra. Recordó viajes, años anteriores, momentos que en su cabeza habían sido mejores tiempos. Traudle Junge lo describió en sus memorias como una de las experiencias más perturbadoras de su vida. Estaban bebiendo champán, a pocos metros de donde la artillería soviética destruía Berlín, edificio por edificio. Rodeadas de un hombre que sabía que iba a morir y actuaba con una calma que les helaba la sangre. No era serenidad, era algo mucho más difícil de nombrar, algo que Junge dijo que tardó años en entender. Esa misma noche, ya en las primeras horas del 29 de abril, Hitler dictó dos documentos. El primero era su testamento político. Culpaba de la guerra a los judíos, nombraba sucesores, expulsaba a Göring y a Himmler del partido y dejaba instrucciones para un gobierno que debía continuar después de él. Eran páginas delirantes. Escritas por alguien que, a 8 metros bajo tierra con el ejército rojo encima, todavía creía que habría un después del Tercer Reich. El segundo documento era su testamento privado, y en él anunciaba algo que muy pocos en el búnker sabían. Esa misma noche, iba a casarse con Eva Braun. Hay un detalle de esa boda que los archivos desclasificados permiten ver ahora con una claridad que antes no teníamos. Un detalle pequeño que dice más sobre el estado de esas horas que cualquier discurso. Eva Braun llevaba 15 años siendo la compañera de Hitler en secreto. 15 años sin aparecer en público a su lado, sin que su nombre apareciera en los periódicos, existiendo para el mundo exterior como una persona privada sin ninguna relevancia. Y en el último momento, con Berlín cayendo y el búnker rodeado, Hitler decidía casarse con ella. La ceremonia fue a medianoche. El funcionario que la ofició, Walter Wagner, era un concejal de Berlín que habían sacado de su puesto de combate para hacer el papeleo. Firmaron los documentos. Goebbels y Bormann fueron los testigos. Eva Braun cometió un error al firmar. Empezó a escribir su apellido de soltera, la B de Braun, y luego lo tachó y escribió Eva Hitler. Ese trazo tachado en un documento de boda en el último búnker del Reich, ese pequeño error de una mujer que llevaba 15 años sin poder usar el apellido de un hombre y que en el momento de poder hacerlo dudó un segundo, es uno de los detalles más extraños y más humanos de toda esta historia. Después de la boda hubo un desayuno de celebración. Café, pasteles, conversaciones que parecían de otro planeta. Junge recuerda que mientras los demás hablaban, Hitler la llevó aparte y le dictó su testamento político. Ella escribía a máquina mientras escuchaba las palabras de un hombre que llevaba 12 años destruyendo Europa, y pensó, según escribió después, que era imposible que eso estuviera pasando de verdad. El 29 de abril, amaneció con una noticia que recorrió el búnker como un latigazo. Mussolini había sido capturado por partisanos italianos el día anterior. Lo fusilaron. Su cuerpo, junto al de su amante Clara Petacci, fue colgado boca abajo en una gasolinera de Milán para que la gente lo viera, lo insultara, le escupiera. Las fotografías llegaron rápido. Hitler las vio. Los testimonios recogidos en los archivos soviéticos desclasificados, incluidos los del propio Heinz Linge, coinciden en que esas fotografías tuvieron un efecto muy concreto en Hitler. Mussolini había sido su aliado durante años, el otro dictador fascista europeo, y había terminado colgado boca abajo en una gasolinera de barrio. Hitler llevaba días con ese miedo dentro. Las fotografías lo convirtieron en algo físico. Esa mañana llamó a Linge. Le dio instrucciones precisas. Cuando llegara el momento, sus restos debían quemarse completamente. Que no quedara nada que los soviéticos pudieran identificar, exhibir, humillar. Linge escuchó de pie, en posición de firmes, y asintió. Llevaba años siendo el hombre que abría las puertas, preparaba el café, recogía la ropa, anunciaba visitas.
Su última tarea iba a ser quemar a su jefe. Ese mismo 29 de abril ocurrió algo que los libros de historia mencionan poco, pero que varios de los testimonios del FSB describen con detalle. El doctor Werner Hasse probó las cápsulas de cianuro en Blondie, la perra de Hitler, para verificar que funcionaban. El animal murió en segundos. Hitler no estaba presente, pero cuando le dijeron lo que había pasado, entró en la habitación y miró el cuerpo de la perra durante un tiempo que varios de los que estaban allí describen como muy largo. Luego salió sin decir nada. Nadie que lo presenció supo qué pensar de ese silencio. Lo que ocurrió en las horas siguientes es donde los documentos desclasificados revelan algo que durante 80 años nadie había podido leer, y hay una versión que contradice directamente a la otra. La tarde del 29 de abril, con Berlín cayendo a pedazos a menos de 2 kilómetros, Hitler convocó su última reunión militar. Los informes eran devastadores. El Ejército Rojo estaba ya en el barrio gubernamental. Las tropas del general Wenck, que supuestamente debían llegar a relevar la ciudad, no llegaban porque en los números que Hitler había ordenado sencillamente no existían. Los generales lo sabían. Él también lo sabía. Pero la reunión se celebró de todas formas, con mapas extendidos, con el ritual de siempre, como si todavía hubiera algo que discutir. El general Weidling, comandante de la defensa de Berlín, estuvo en esa reunión. Fue capturado por los soviéticos días después, y su declaración forma parte de los archivos del FSB desclasificados en 2025. Describe a un Hitler que alternaba entre momentos de claridad táctica absoluta y arrebatos de furia contra mandos que ya no podían hacer nada. En un momento, Hitler tomó uno de los lápices de colores que siempre usaba para marcar los mapas, y lo partió en dos. Nadie dijo nada. Nadie se movió. La noche del 29 al 30 de abril fue la última que Hitler pasó despierto durante horas. Volvió a reunir a secretarías y colaboradores cercanos. Se despidió de ellos de forma individual, estrechando manos, mirando a los ojos. Junge lo describió así. La mano de Hitler temblaba. La mirada estaba en algún lugar muy lejano, y ella no supo identificar qué sentía al darle la mano. Miedo, tal vez. Alivio, quizás. O algo para lo que no había nombre. Eva Braun estaba tranquila. Una tranquilidad que los que la vieron esa noche describieron como más perturbadora que el pánico. Se había puesto uno de sus mejores vestidos. Habló con varias personas del búnker. En un momento dado se sentó junto a Hitler y le tomó la mano. Nadie que estuviera cerca contó qué se dijeron. O no quisieron recordarlo. O lo recordaron y prefirieron callarlo. Si este análisis te está siendo útil, si te parece que este tipo de investigación histórica basada en documentos reales merece seguir haciéndose, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Cada semana traemos investigaciones como esta, con rigor y con los detalles que los grandes medios no cuentan. Pulsa suscribirse y no te pierdas ningún video. El 30 de abril de 1945 amaneció sin que Hitler hubiera dormido casi nada. A las 2 de la madrugada había vuelto a su habitación, pero los guardias que montaban turno cerca de su puerta escucharon movimiento durante horas. A primera hora de la mañana salió brevemente, recibió el informe militar de la jornada, igual de catastrófico que el del día anterior, y volvió a encerrarse. Al mediodía se celebraron las últimas despedidas formales. Hitler reunió al personal del búnker en el pasillo central, unas 20 personas. Los saludó a todos uno a uno. Los que estuvieron allí dijeron que fue una escena que no sabían cómo describir. El hombre que había ordenado la muerte de millones de personas recorría una fila de empleados apretando manos, como si fuera la despedida de fin de año de una oficina. Algunos lloraron, otros se quedaron paralizados. Un guardia, según un testimonio recogido por el historiador Hugh Trevor Roper, tuvo que morderse el labio para no gritar. Después de las despedidas, Hitler y Eva Braun se retiraron a su habitación privada, las 2:30 de la tarde, aproximadamente. Linge cerró la puerta desde fuera. Se quedó en el pasillo. Otto Gunche, el ayudante militar de Hitler, esperaba junto a él. Los dos hombres permanecieron en ese pasillo angosto, paredes de hormigón, luz fluorescente, sin hablar. El ruido de los cañones llegaba amortiguado por los metros de tierra encima, pero llegaba. Linge diría después que esperaron unos 10 minutos. Otros testimonios dicen 15, algunos dicen 20. El tiempo en ese pasillo era difícil de medir. Y entonces llegó el olor. Pólvora. Aquí es donde los documentos del FSB abren algo que había estado cerrado 80 años, y lo que contienen cambia, en un detalle muy concreto, la versión que creíamos conocer.
Linge miró a Gunche. Gunche asintió. Linge fue al despacho contiguo a buscar a Martin Bormann, el secretario personal de Hitler. Entraron juntos en la habitación. Lo que encontraron está recogido en los testimonios de Linge tal como los registraron los servicios soviéticos en años de interrogatorios. Hitler estaba en el sofá, el cuerpo inclinado hacia adelante y hacia la derecha. Eva Braun estaba sentada a su lado, los pies recogidos en el sofá, la cabeza apoyada. Una pistola en el suelo, cerca de los pies de Hitler. El olor a pólvora era intenso. Esa es la versión oficial, la que los libros de historia han repetido durante décadas. Los archivos desclasificados del FSB contienen también la declaración de Hans Rathenhuber, el jefe de la seguridad personal de Hitler. Un hombre que estuvo en ese búnker hasta el final y fue capturado por los soviéticos al intentar escapar por los túneles del metro de Berlín. En su declaración, Rathenhuber describe una escena distinta a la de Linge. Y la diferencia es esta. Rathenhuber dice que cuando Linge entró en la habitación, Hitler todavía daba señales de vida, y que Linge tomó la pistola y disparó una segunda bala, una bala de gracia. Para asegurarse de que el proceso era irreversible, Rathenhuber usa en su declaración la palabra heroificar. Dice que el propósito era convertir lo que podría haber sido una agonía lenta por el efecto del cianuro en algo que pareciera un suicidio limpio, decidido, a la manera de un soldado. Linge lo negó siempre. En sus declaraciones insistió en que Hitler se había disparado él mismo en la sien derecha y que cuando él entró no había ninguna duda sobre lo que había pasado, que Hitler ya estaba muerto. Los dos hombres declararon ante los mismos interrogadores soviéticos. Los dos dijeron cosas opuestas, y la contradicción entre sus testimonios lleva 80 años sin resolver. ¿Por qué importa esto? Porque si Hitler tomó el cianuro pero no llegó a dispararse, o si el disparo llegó después desde otra mano, la imagen del final que hemos tenido durante décadas es incompleta. La muerte de Hitler en sí misma no está en duda. Los estudios forenses y los análisis dentales la confirman con certeza absoluta. Pero ¿quién decidió exactamente cómo ocurrió ese final? Eso sí es una diferencia con peso histórico real. Los investigadores que estudiaron los archivos en 2025 señalan que la contradicción entre Linge y Rathenhuber puede tener una explicación más sencilla que cualquier conspiración: el caos, la tensión extrema, el shock. En situaciones de estrés máximo, los testimonios de personas que vivieron los mismos hechos divergen constantemente. Los jueces lo saben. Los psicólogos forenses también. El cerebro bajo presión extrema no graba la realidad como una cámara, la reconstruye. Y cada persona la reconstruye de forma ligeramente diferente, sin mentir, sin intención de distorsionar nada. Pero hay algo en la declaración de Rathenhuber que los investigadores no ignoran. Él no tenía ningún motivo obvio para inventar ese detalle, y lo mantuvo de forma consistente a lo largo de varios interrogatorios separados. Mientras Linge y Gunche estaban en la habitación, los que esperaban en el pasillo fueron avisados de uno en uno. Goebbels, Bormann, el doctor Stumpfegger. Fueron entrando en pequeños grupos, mirando, saliendo. Nadie habló. El general Krebs, uno de los últimos en entrar, salió, se giró y miró la puerta cerrada durante un momento que los presentes notaron como demasiado largo. Luego se alejó por el pasillo sin decir nada. Lo que vino después fue ejecutado con una eficiencia extraña dado el colapso total de todo lo demás. Linge y Gunche envolvieron los cuerpos en mantas del ejército. Gunche organizó la cadena de hombres que los sacó escaleras arriba, por el pasillo de hormigón hasta la puerta de emergencia que daba al jardín de la Cancillería del Reich. Era un jardín destrozado. Cráteres de bomba, escombros, tierra removida, el cielo encima, gris, el olor a quemado permanente. Lo que ocurrió en ese jardín en los minutos siguientes es uno de los momentos más crudos de todo el siglo XX. Y hay un detalle que casi nadie cuenta. Los cuerpos fueron colocados en uno de los cráteres. La declaración de Gunche en los archivos del FSB especifica la cantidad de gasolina que se trajo, unos 200 litros. Bidones que los hombres del búnker arrastraron desde los depósitos internos mientras la artillería soviética seguía cayendo a pocos kilómetros. Vaciaron los bidones. Y luego alguien, los testimonios difieren sobre quién exactamente, encendió un trozo de papel y lo arrojó. El fuego comenzó despacio. Y luego se extendió. El grupo que estaba en ese jardín, Linge, Gunche, Bormann, Goebbels y varios más, se cuadró. Levantaron el brazo derecho, por última vez. En un jardín en ruinas, con los cuerpos ardiendo en un cráter y la artillería soviética acercándose metro a metro,
Los últimos hombres del Tercer Reich hicieron el saludo a su jefe muerto. Luego se giraron y volvieron al búnker. El fuego duró horas. Los cuerpos no ardieron con la completitud que Hitler había ordenado. Los bombardeos obligaban a los hombres que vigilaban la cremación a cubrirse constantemente, interrumpiendo el proceso. Cuando terminó, quedaron restos. Los enterraron en el mismo jardín. El 2 de mayo, los grupos de contrainteligencia soviética del Smersh llegaron al jardín de la Cancillería. Encontraron los restos. Los analizaron. Compararon los dientes con los registros dentales que los servicios soviéticos habían conseguido a través del dentista personal de Hitler. La coincidencia era perfecta. Stalin no lo anunció. Stalin decidió, por razones que los historiadores han debatido durante décadas, no comunicar públicamente que Hitler estaba muerto. Durante años, la Unión Soviética mantuvo una ambigüedad deliberada. Se dejó crecer la duda. Se alimentaron las teorías de la fuga, de Argentina, de los submarinos, de los dobles. Y los restos de Hitler, incluyendo un fragmento del cráneo y la mandíbula, quedaron guardados bajo llave en los archivos soviéticos. ¿Por qué haría eso Stalin? Los historiadores apuntan a dos razones principales. La primera es táctica. Mantener viva la incertidumbre sobre si Hitler había escapado o no daba a la Unión Soviética una herramienta de presión política en la posguerra. La segunda es más personal. Stalin tenía una obsesión con Hitler que venía de lejos. Quería ser el primero en encontrar el cuerpo, en confirmar la muerte, en ser el dueño de ese momento. Y una vez que lo tenía, guardarlo era una forma de seguir siendo su dueño. El fragmento de cráneo estuvo en los archivos soviéticos durante décadas. En 2009, investigadores americanos analizaron mediante ADN un fragmento óseo que los archivos rusos identificaban como parte del cráneo de Hitler. El resultado fue inesperado. El ADN correspondía a una mujer. El fragmento no era de Hitler, era de alguien más, probablemente Eva Braun, o de alguien completamente distinto que nunca se pudo identificar. Los archivos soviéticos habían guardado durante 60 años un hueso que no era el que creían que era. La mandíbula sí fue verificada como auténtica. La ciencia forense confirma que Hitler murió en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Eso no está en discusión. Y hay un último elemento que los documentos de 2025 revelan y que convierte todo lo que acabas de escuchar en algo todavía más complicado de lo que parece. Heinz Ling fue capturado por los soviéticos. Pasó 10 años en prisión en la Unión Soviética, sometido a interrogatorios regulares durante años. Fue la fuente principal del llamado Informe Hitler, un documento secreto que la NKVD preparó para Stalin a partir de sus testimonios y los de Gunche sobre la vida privada de Hitler, sus métodos, su psicología, sus hábitos cotidianos. Ese informe, escrito para un único lector, fue clasificado inmediatamente y permaneció en los archivos durante décadas. Lo que los documentos de 2025 añaden es el contexto de los interrogatorios. Los soviéticos no se limitaron a preguntar. Usaron presión psicológica sistemática. A Gunche lo colocaron en una celda junto al coronel Remlinger, un criminal de guerra nazi al que usaron deliberadamente para convencerlo de cooperar. Con Linge usaron métodos similares. Años de aislamiento, de recompensas y castigos según lo que proporcionaban. Lo que significa que los testimonios de Linge y Gunche, las fuentes más directas que tenemos sobre los últimos minutos de Hitler, fueron obtenidos en condiciones que los hacen parcialmente poco fiables desde un punto de vista estrictamente forense. No porque mintieran de forma calculada, sino porque 10 años de interrogatorios soviéticos son suficientes para reformar, distorsionar o reordenar los recuerdos de cualquier persona, aunque sea sin que esa persona lo sepa. Y aún así, esos testimonios son lo más cerca que hemos llegado jamás. Son imperfectos, se contradicen en puntos clave, fueron obtenidos bajo presión sostenida durante una década. Y son la única fuente directa que existe sobre los últimos minutos del hombre que desencadenó la guerra más destructiva de la historia. Otto Gunche salió de la cárcel en 1956. Volvió a Alemania Occidental. Tuvo trabajos ordinarios. Vivió de forma discreta hasta su muerte en 2003. Nunca dio entrevistas largas. Cuentos. En las pocas ocasiones en que habló sobre aquellos días, respondió con frases cortas y miró hacia otro lado. Heinz Linge salió en 1955. Escribió un libro de memorias en los años 70 en el que describió sus años junto a Hitler. En ese libro mantuvo siempre su versión. Hitler se disparó él mismo, no hubo segunda bala. Él entró y encontró 2 cuerpos.
Murió en 1980 sin haber cambiado nunca esa versión en ninguna de sus palabras públicas. Hans Rathenhuber, el hombre cuya declaración desclasificada contradice a Linge, murió en 1961 en la Unión Soviética después de años de prisión. Su testimonio quedó sellado. Nunca tuvo ocasión de confrontarlo con el de Linge. Nunca supo que lo que había declarado ante sus captores soviéticos seguiría siendo objeto de debate 80 años después. El búnker fue destruido parcialmente por los soviéticos en 1947. Lo que quedaba lo demolieron las autoridades de Alemania Oriental en los años 80. Hoy, sobre el lugar donde estuvo el Führerbunker, hay un aparcamiento y un parque infantil. Hay una pequeña señal informativa, discreta, casi invisible si no sabes que está ahí, que indica que bajo ese suelo estuvieron las habitaciones donde terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Millones de turistas pasan cada año por Berlín. Muy pocos se detienen en ese aparcamiento. Los que lo hacen y saben lo que están mirando suelen guardar silencio unos segundos. Hay algo en ese suelo gris y ordinario, con coches encima y niños jugando al lado, que es difícil de procesar. Ahí abajo, en ese hormigón que ya no existe, el hombre que había ordenado el asesinato de 6 millones de judíos y arrastrado al mundo a 6 años de guerra, que costaron entre 70 y 85 millones de vidas, pasó sus últimas 48 horas, bebió café, se casó, se despidió de sus perros, estrechó manos, escuchó el ruido de los cañones y tomó las últimas decisiones de las muchas decisiones terribles que tomó en su vida. Los archivos desclasificados de 2025 no dan una respuesta definitiva a todo. Hay preguntas que siguen sin tener una respuesta limpia. La pregunta de si esa segunda bala que menciona Rathenhuber existió o no. La pregunta de por qué Stalin ocultó durante años lo que tenía en sus archivos. La pregunta de qué convirtió exactamente a ese hombre en lo que fue y qué nos dice sobre el poder, sobre la propaganda, sobre la capacidad humana de seguir a alguien hasta el abismo. Lo que los archivos sí revelan, con una claridad que antes no teníamos, es que la historia que creíamos conocer tenía capas que no habíamos visto. Que los hombres que estuvieron en ese búnker hasta el final cargaron durante décadas con versiones que no encajaban entre sí, y que Moscú guardó durante 80 años documentos que solo ahora podemos leer. Berlín, 30 de abril de 1945, las 4:20 de la tarde. Heinz Ling pone la mano en el pomo, huele a pólvora, empuja la puerta. Y durante 80 años, el mundo creyó saber exactamente lo que encontró al otro lado. Si este video te ha aportado algo, si crees que la historia real contada con rigor y con fuentes verificables merece tener su espacio, tienes una forma muy concreta de apoyarlo. Suscríbete al canal ahora. Pulsa en el botón de suscripción, activa la campanita para que no se te escape ningún video. Y si conoces a alguien que disfruta de la historia contada en profundidad, comparte este video con esa persona. Cada suscripción nos permite seguir investigando, seguir buscando los archivos que otros no cuentan, seguir trayendo la historia que merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.